Así es, Mafer, continuamos con más de nuestro programa y bueno, un tema que ha sido muy esperado por todos. Lo hemos estado llamando al doctor para preguntar un poco más y conocer acerca de la hipnoterapia. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Cómo se tiene que preparar la persona? ¿No? También es un punto muy importante. Muy buenos días, le damos la cordial bienvenida al doctor Fernando Sarmiento. Gracias por estar nuevamente aquí en Familia. Y bueno, a petición del público, ¿no? Porque también muchas comunicaciones hemos recibido de la gente pidiéndonos que tratemos nuevamente este tema y que sí, es interesante también el conocer cómo alguien se puede preparar para realizarse la hipnoterapia. Bien, muchas gracias por la invitación. En verdad hay un total desconocimiento con respecto a la hipnosis. Mucha gente escuchar el término hipnosis resiste mucho por el hecho del espectáculo y show que obviamente se ha presentado en televisión y eso es lo que hace o que opaca obviamente a la hipnosis como terapia. La hipnosis es un estado muy natural de conciencia. Mucha gente piensa que la hipnosis es sueño, que la persona está en un estado de inconsciencia. Más bien no, porque la persona en estado de hipnosis actúa a un nivel de vigilia superior al estado consciente. Así es que el 95% de la vida de nosotros, los seres humanos, pasamos en hipnosis. Entonces, ¿qué es lo que hace hablar? Porque a veces, si nos preguntan, bueno, me preguntan de mi infancia, quizás yo tengo los mejores recuerdos, pero puede haber algo que me haya marcado, ¿no? De por vida. Es lo importante de las terapias con hipnosis, porque justamente lo que se hace es un reconocimiento de los factores que influyen e inciden en la conducta y comportamiento humano, cualquier tipo de patologías o dificultades que pueda presentar una persona. Entonces, la hipnosis lo que hace en ese sentido es abrir el archivo del inconsciente, de recuerdos que están escondidos dentro del inconsciente. Entonces, una vez que se abren estos recuerdos, lo que se hace es procesar justamente estos recuerdos. Las impregnaciones en el subconsciente no siempre son negativas, son positivas también, así es que hay buenas impregnaciones. Las personas pueden comentar experiencias muy importantes de su vida, una reunión familiar, un acontecimiento o algo así, que también pueden, obviamente, en estado de hipnosis, haberse impregnado y traerlo directamente al consciente. Y que quizás hayamos perdido ese recuerdo ya con tantas cosas que tenemos que acumular, ¿no? En nuestra cabeza, o ya hacemos lo que es la llamada memoria selectiva, ¿no? Comenzamos a escoger qué es lo que puedo guardar en mi memoria, ¿no? Exactamente. Pero aún así queda todo. Tenemos nosotros ese poder, esa capacidad profunda en el consciente de poder esconder y guardar muchas situaciones que han pasado en el pasado, pero lamentablemente estas siguen impregnadas allí porque estas impregnaciones dentro del inconsciente pueden aflorar en el futuro y desencadenar en enfermedades leves, graves o crónicas. Entonces, prácticamente muchas de las enfermedades, no muchas, sino todas las enfermedades están directamente en el cerebro. Están en el cerebro porque hay una interdependencia, es decir, del cuerpo con el cerebro. Porque cualquier enfermedad definitivamente hay que tratar directamente a la parte del cerebro, procesar lo que está dentro. ¿No? Donde se origina. Ahora, estamos viendo cómo se realiza esta sesión, ¿no? De hipnoterapia. Coméntenos cómo se prepara la persona, qué es lo que son los pasos a realizar, cómo tiene que estar la persona también, ¿no? Sí. Bueno, tiene que estar predispuesta. Sí, exactamente. Para que exista la predisposición, la persona tiene que tener un pleno conocimiento primero de lo que es el término hipnosis. Porque si no siempre va a haber resistencias y eso va a impedir un poco el trabajo o la celeridad dentro del hipnoanálisis en este caso, ¿no? Y cuando hay ese conocimiento exacto, la persona tiene toda la predisposición. Porque de pronto mucha gente teme a pensar de que está la hipnosis o el hipnoterapeuta está frente al paciente y está manipulando su cerebro, sugestionando, impregnando. Eso sería antiético bajo todo punto de vista. Entonces la persona tiene la libertad de poder expresar lo que ella quiere expresar, no lo que yo quiero o el terapeuta quiere que le expresen, sino lo que ella libremente quiere expresar. Entonces, cuando hay esa libertad, la persona va encontrando algunos contenidos y como terapeuta lo que hacemos es justamente ayudarle o guiarle en el sentido de que ella poco a poco o vaya procesando o vaya resolviendo estos conflictos que obviamente están generando dificultades en su vida actual. Claro, ahora podemos ver que el paciente está con el doctor. ¿Estas sesiones cómo se realizan? ¿Se realizan solamente paciente-doctor o puede haber una tercera persona? ¿O cómo la persona garantiza de que, bueno, sabe que sí, es cierto, yo dije esto
o esto es lo que me preocupa. ¿Cómo hay existe algún tipo de grabaciones? No sé. Bueno, como es la hipnosis un estado natural de conciencia, no se necesita grabar, porque después de la hipnosis la persona puede comentar, puede comentar con claridad todo lo que ha vivido durante el proceso, y eso es lo importante, porque inclusive eso se manifiesta desde el inicio de la sesión para que exista esa buena predisposición, de que obviamente después de terminado la hipnosis la persona pueda comentar todo. Entonces, repito, la hipnosis, en estado de hipnosis la persona actúa a un nivel de vigilia superior al estado consciente. Prácticamente se produce un incremento en la capacidad de percepción y atención, y esto le lleva a un ser humano a una concentración. O sea, prácticamente la persona vuelve de la hipnosis y comenta claramente la experiencia, todo lo que vivió durante el proceso. ¿Hipnosis a partir de qué edad se puede realizar? Bueno, siempre desde que comienza la conciencia de vigilia, desde los 3 años en adelante. Pero claro que es importante, no es recomendable mucho trabajar con niños porque de pronto las transferencias vienen directamente de la madre, porque los hijos nacen de la madre. Entonces, cualquier tipo de enfermedades que existen en los niños, como rinitis alérgica, asma infantil, niños que sufren de dolores de cabeza, siempre tienen una gastritis. Entonces, todas estas enfermedades, depresiones, trastornos de aprendizaje, déficits de atención, obviamente son estos déficits obedecidos justamente a la transferencia que existe de la mamá, ¿no? Porque la mamá exige del hijo que tenga un buen rendimiento, que todo esté bien en el hijo, que esté contento, que esté estable, que esté equilibrado, pero es muy difícil. Si la madre no tiene el equilibrio y estabilidad, es muy complicado que su hijo pueda tener esa estabilidad. Entonces hay que tratar a la madre directamente. Hay que tratar a la madre directamente, es un punto muy importante porque en estos casos, ¿no? Lo que queremos es que nuestros hijos estén bien, es que nuestra familia esté bien. ¿Se realizan terapias familiares bajo la hipnoterapia? Bueno, se ha hecho terapias, por ejemplo, grupales con hipnosis, ¿no es cierto?, para que la persona, obviamente, con el entrenamiento autógeno, es decir, una técnica importantísima en el ser humano, que pueda aplicarlo por sí solo, y esto puede ayudar a liberarse de muchas ansiedades, de tensiones, y obviamente el desarrollo de algunas facultades, de algunas habilidades y algunas destrezas. Obviamente hay una técnica muy importante que las aplico en técnicas grupales, obviamente. ¿No? También es interesante. Y aparte de ello, entonces sí se pueden tratar, ¿cuáles serían los tipos de enfermedades o tipos de problemas que se presentan en el ser humano que se podrían tratar? Si la lista es muy extensa, ¿cuáles son los que no se pueden tratar? Bueno, los que no se pueden tratar directamente son los que tengan que ver con casos de enfermedades mentales crónicas o moderadas, en el caso de una esquizofrenia leve, moderada. Es un poco complicado porque al tratar con hipnosis esto más bien puede generar una alteración más profunda, de una psicosis, una neurosis más profunda, y esto puede ser complicado, complicar el cuadro clínico. Y ahí sí, pánicos, fobias y todo lo que tenga que ver con la parte psicosomática de las enfermedades, que son gastritis, colitis, problemas cutáneos de piel, dermatosis, todo ese tipo de artrosis, una artritis, todas son enfermedades psicosomáticas. El cáncer, por ejemplo, son las enfermedades más comunes que asisten al consultorio, en las cuales obviamente la persona al hacer el hipnoanálisis va reconociendo los factores, procesando esos factores, y obviamente tenemos una persona muy libre, sana, una persona completamente segura y una persona que puede obviamente ir a la reinserción de la sociedad como seres únicos y maravillosos, ¿no? ¿Es recomendable que una mujer embarazada se realice la hipnoterapia? Sí, es recomendable. Claro que en este caso de mujeres embarazadas se puede hacer un tipo de terapia catatímica, no una terapia. Voy a explicar esto. La catatímica consiste en que una persona le podemos llevar a una mujer embarazada al jardín de la hipnosis, y que la persona lo que quiera imaginar, puede ser una playa, un bosque, un valle, está en total estado de relajación y que tenga que ver con simbolismos, por ejemplo, montañas, donde la persona... las montañas significan como el seno de la madre, entonces como estar seguro dentro de las montañas, el agua también, que es un simbolismo de madre. Entonces en este caso las mujeres embarazadas sí, porque ellos se relajan y les relajan al niño también que está dentro del vientre, entonces hay una transferencia directa de esos estados de la mamá, emocionales, de una manera muy agradable, le pasa todas esas sensaciones agradables también al niño. Muy recomendable en hipnosis, pero excepto lo que es el hipnoanálisis, porque en el análisis que hacemos, cualquier recuerdo un tanto complicado puede también complicar al niño que está dentro del vientre. Entonces, en esos casos no se recomienda un hipnoanálisis, pero sí una hipnosis de relajación profunda, que es catatímica, lo que hablamos del parque de la vida. Algo que, por ejemplo, es muy conocido es la depresión postparto o la depresión ya cuando perdemos algún ser querido.
¿Se puede tratar con hipnosis? ¿Cuáles son estas herramientas? ¿Cuál es la manera en la que se trata? Porque en sí es algo que es un recuerdo que nos va a perseguir durante toda la vida, ¿no? Bueno, el ser humano siempre actúa por estas impregnaciones que se nos vienen dadas desde las fases tempranas de desarrollo. Son impregnaciones. El temor a la muerte, por ejemplo, cuando la mamá le dice al hijo, cuidado, te caigas de la cama porque te vas a morir, te caes de cabeza y te mueres. Entonces eso ya no deja de serse un impacto y una impregnación, cuando debería en ese sentido guiarse y orientarse al hijo lo que es la vida, lo que es la muerte, y obviamente para que la persona en el futuro no tenga ningún tipo de temor o miedo hacia la muerte. Entonces, en casos de depresiones exógenas o endógenas, la muerte de un familiar y todo esto, es también en hipnosis, obviamente, hacer un análisis para saber, porque a veces la muerte no solo desencadena en esa fuerte depresión, porque es exógena, sino también que viene dándose de hace mucho tiempo, exactamente, ¿no? Que pueden, obviamente, hacer que la depresión sea más aguda. Pero en todo caso, aquí lo que hacemos en hipnosis es inclusive una conexión con la persona que está al otro lado, no sabemos dónde, pero se hace una conexión un tanto telepática. Entonces la persona va como aceptando esa muerte y la persona ya no trata de olvidar ni pensar de que los recuerdos puedan generar en él una depresión, una ansiedad, sino que más bien estos recuerdos para la persona signifiquen fortaleza, seguridad, tranquilidad y que le tomen a la muerte como algo natural, como parte de la vida. Prácticamente la muerte sería un condicionamiento de la vida. Claro, y en caso de la depresión postparto. Bueno, justamente en el caso de la depresión postparto, las personas obviamente porque son tan traumatizantes también lo que se nos ha impregnado a las mujeres por la educación que reciben, ¿no? Que cuidado, el parto es así, tremendamente doloroso y algo así. Desde allí empiezan ya a generarse ciertas sensaciones, ansiedades y depresiones, ¿no? Y en el posparto peor todavía porque la persona está como muy agotada, muy cansada y como está la impregnación dentro del cerebro, obviamente crecen esos estados de ansiedad. Es importantísimo la hipnosis en estos casos porque la persona inclusive he trabajado yo con parto sin dolor aquí en Cuenca. Entonces esto es importante porque la persona primero no sufre ningún tipo de dolor durante el proceso de la dilatación. Al momento del parto la persona tampoco siente dolor, tiene toda la fortaleza, está completamente relajada, completamente tranquila, sin dolores y obviamente se convierte todo en ambulatorio, hasta inclusive la persona, la mujercita una vez que ha dado a luz puede irse a su casa tranquilamente, igual lo que aplico aquí en cirugías tanto mayores y menores en Cuenca, ¿no? La persona se convierte en ambulatoria las cirugías porque las cirugías mayores, la persona se le opera, no recibe a veces en algunos casos ni ningún tipo de antibióticos porque con las instrucciones que damos al subconsciente genera anticuerpos la persona. Impresionante. Y la persona puede estar completamente relajada, tranquila y se puede ir a la casa y no requiere siquiera de hospitalización. Bueno, vamos a continuar entonces con este tema de la hipnoterapia, pero en estos momentos le damos paso a Ana María Polo que tiene importante información, sabemos, queremos estar al tanto de todo lo que ocurre en nuestro país. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Fay, muy buenos días. Pues como tú lo has dicho, realmente una noticia muy importante y que ha llamado mucho nuestra atención, pues Nicolás Vega, quien hasta ayer era uno de los principales directivos de Gamavisión en Quito, informó que fue alertado del operativo de incautación de bienes. Enrique Vallas será el nuevo administrador del canal. Este portaba una resolución administrativa con la decisión de incautar y hacerse cargo de la administración. Y en las primeras horas de la mañana, hoy, cuando el noticiero de Gamavisión se encontraba al aire, la señal fue interrumpida. José Toledo es el nuevo vicepresidente de noticias de TC Televisión y Gamavisión, así como de las emisoras, bienes incautados por la AGD a los banqueros prófugos Roberto y William Isaías. Anunció que en dichos medios no existirá censura y que la estabilidad laboral de sus trabajadores será garantizada. Quien está a cargo es el señor Enrique Vallas, quien está recibiendo órdenes por celular, y cuando comenzó el noticiero de la mañana, nosotros dimos los titulares y comenzó la noticia del día. Obviamente la noticia del día es la incautación. El momento en que comenzó la transmisión, 5 minutos, nos bajaron la señal, hubo una censura flagrante al noticiero. Subí a preguntarle al señor Vallas cuál es la orden, que él me dice que no hemos sacado lo que está en los titulares y que por eso cortaron la señal. Ese es el motivo que ellos han dicho, ¿no? Qué lamentable, ¿no? Porque eso sí es una censura flagrante a un noticiero que estaba saliendo al aire, ¿no?
Nosotros vamos simplemente a protestar y defender la libertad de expresión en este país y defender la democracia. Lo que hemos tenido es un atropello indigno, inaceptable en un país democrático. Hemos sido censurados, cortados al aire, apenas empezaba el noticiero. Y esto habíamos hablado con anterioridad con los que vienen aquí como ahora representantes de la AGD a hacerse cargo del canal. Vamos a hacer lo que haría cualquier noticiero en estas circunstancias, que es informar de lo que está pasando de las distintas partes, de los dos sectores, del gobierno para entender qué es lo que pretende aquí y también de los directivos del canal para ver cuál es su reacción y entender lo que ha ocurrido aquí, pero no nos han permitido. En este momento acabo de ser notificado que me han relevado del puesto también a mí. Yo he pedido que por favor que cumplan la palabra. El presidente de la República dijo que no habría confiscaciones y no ha durado un día la palabra del presidente. También nos han dicho que van a respetar la estabilidad de las personas, pero yo le acabo de pedir a Enrique que por favor no les obligue a renunciar, que si quieren relevarles que los revele de frente, pero no que les obligue a renunciar ni los acose para que tengan que renunciar. Así está la situación, pues recalcamos, José Tolado es el nuevo vicepresidente de noticias de TC Televisión y Gamavisión, así como de las emisoras, bienes incautados por la AGD a los banqueros prófugos Roberto y William Isaías. Esto se anunció y también se dice que en dichos medios no existirá censura y que la estabilidad laboral de sus trabajadores pues estará garantizada. Estaremos pendientes de esta información. Hasta tanto, vamos a continuar. Estaremos entonces atentos a tu próxima intervención, Ana María, en 30 minutos más información aquí en nuestro programa. Pero bueno, continuando con la hipnoterapia, también nos llegó una llamada en interno, ¿no? Justo preguntándonos acerca de las fobias sociales, de aquel miedo a hablar en público. Ello que tiene, quizás no es una enfermedad crónica, como comentábamos, pero es un tipo de alteraciones dentro del ser humano que no permiten relacionarse bien con otras personas, ¿no? Interfieren en su relación social. Claro que sí, en cuanto a esto de las fobias, es un miedo intenso y es un miedo irracional, obviamente, que a veces no se lo puede controlar. La persona quiere conscientemente controlar esto, pero de una manera inconsciente es muy difícil, porque hay una fuerza energética que le hace al ser humano evitar, enfrentar algún tipo de estímulo. Es importante la hipnosis aquí porque al hacer un análisis podemos reconocer cuál es el factor que está influyendo, incidiendo en este miedo intenso, en esta fobia, la fobia social. Antes. Exactamente. Entonces una vez que se hace ese reconocimiento, se va a procesar, se resuelve esto y esto hace que la persona tenga más relajación, más estabilidad, más seguridad para enfrentar a los estímulos. Hay por ejemplo las fobias comunes como son la dentistofobia, por ejemplo, ¿no? Niños o jóvenes o adultos que tienen miedo al dentista. Entonces, es importante la hipnosis, por ejemplo, para trabajar con estos casos en los cuales ellos pueden tranquilamente asistir donde el odontólogo y el odontólogo proceder, ¿no? Sin ningún tipo de temores. Se puede, inclusive en casos de los niños, cuando tienen, por ejemplo, esta miedo a la turbina, que es bastante traumatizante. Sí. Entonces en hipnosis le damos una instrucción al subconsciente para que la turbina cambie por música y en el momento que estamos haciendo una extracción o una curación, el niño está escuchando música en vez de la turbina. Entonces es muy interesante esto con hipnosis. Y en el caso de fobias sociales también, ¿no es cierto? Porque la persona puede enfrentar a los estímulos con seguridad, con tranquilidad, o algún médico que quiera dictar alguna conferencia, puede tener ese miedo a hablar en público. Ese miedo intenso. Entonces se localiza esto, se resuelve, se procesa y obviamente, por ejemplo, he tenido un caso de un médico y terminamos con esto. El caso de un médico que sufría de claustrofobia. El consultorio tenía el 5º piso y él quería ponerse en la planta baja. Lo que hicimos con él decía que era un accidente de tránsito, el factor, pero no fue ese el factor. A los 6 meses de edad se quedó la cabeza metida en las barandas de la cuna y eso generó a él la fobia. Esa claustrofobia. Entonces, cuando reconoció eso, resolvió esa parte y obviamente hoy por hoy este médico toma tranquilamente el ascensor sin ningún inconveniente. Que bueno, no hay ningún problema, entonces las personas de alguna u otra manera no buscan curar sus males, curar sus enfermedades y qué mejor con esta alternativa de la hipnoterapia. Gracias por acompañarnos, pero antes tenemos una importante recomendación para todos nuestros amigos televidentes. Si tienen problemas con su computador o su impresora, ya lo sabe, la solución está a su alcance con
con el mejor servicio a domicilio que solo lo tiene Stoner DS Systems. Así que ya lo sabe, ellos son los especialistas en computación, visítelos, comuníquese con ellos y ya le darán la solución de su computadora o su impresora. Bueno, continuamos con más de En Familia. Luego de esta pausa tenemos temas realmente interesantes. Sigan con nosotros.